Biblia y oración. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús, un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. Domingo 3 de marzo del 2024, tercera semana de Cuaresma. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir ese templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precisemos algunos detalles de las lecturas que hemos escuchado en esta ocasión. Comenzamos con la primera lectura del libro del Éxodo. En el capítulo 20, versículo al 17, hemos escuchado cómo allí se describe la presentación de los mandamientos. Es el decálogo, y el decálogo es el núcleo de la alianza de Dios con su pueblo. Es el acontecimiento extraordinario de un Dios que se revela. Estas 10 palabras expresan una comunión de nosotros con Él, libremente ratificada, y conlleva fuertes exigencias. Veamos que las exigencias se dan en dos sentidos. Un primer sentido vertical. ¿Cuál? Abolir los ídolos, no pronunciar en falso el nombre de Dios y santificar el sábado. Pero también en sentido horizontal en las relaciones con los demás, en la relación con el prójimo. Al pasar los años, al pasar los siglos, nos damos cuenta que este pueblo no podía todavía conocer lo que significaría en el futuro estos mandamientos. Todo se iba revelando progresivamente a lo largo del tiempo y que llegaría a su plenitud en Jesucristo, cuando todas estas normas y leyes se resumirían en el único mandamiento del amor. Tengamos muy en cuenta los detalles de los mandamientos en la persona de Jesucristo. Ya no es el sábado el día del encuentro de los cristianos para celebrar a Dios en culto, es el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana y ese día, lo dice la Escritura, resucitó el Señor. Celebramos entonces a Cristo resucitado, crucificado, resucitado. En segundo lugar, nos vamos a dar cuenta cómo estos mandamientos, al referirse a los ídolos, a la idolatría, en ese tiempo se hablaba de dioses extraños al de Israel. Hoy no nos referimos tanto a las imágenes de la Virgen, ni San José, ni los santos, ni al mismo Cristo en una imagen, en una escultura en la cruz. No. Hoy tenemos unos ídolos de carne y hueso y tenemos ídolos en las ideologías, en la sociedad de consumo, en el mismo pecado. El pecado se ha convertido en una idolatría hoy del ser humano y en la cual nos damos cuenta cómo nos cuesta desprendernos y le rendimos culto a muchas situaciones de pecado, a los vicios, por ejemplo, la droga, el alcohol, el sexo pervertido, se ha convertido en una idolatría para el ser humano y que no nos permite acercarnos al amor de Dios. Con San Pablo, en la segunda lectura, nos hallamos que Cristo crucificado es la sorprendente respuesta de Dios a las expectativas de la humanidad. El verdadero signo es su cruz, que libera a la humanidad de la esclavitud del mal. La mayor sabiduría es su muerte, que asume y expía la necedad de nuestro pecado. Para entenderlo, la verdad es que hay que abandonar la lógica de este mundo, que piensa en la cruz como locura o impotencia, o que piensa que la cruz es un ídolo, y adorar los designios de Dios tan distintos de los nuestros. Y ya con el evangelista nos vamos a dar cuenta cómo Juan, en el capítulo 2, narra a Jesús entrando en el templo y donde expulsa no solo a los vendedores, sino también a corderos y bueyes, declarando así ser la verdadera víctima. La narración llega aquí a su culmen, en contraposición con el templo antiguo y el
antiguo culto abandonados por Dios a causa de la infidelidad y las profanaciones. El cuerpo de Cristo resucitado se convertirá en el nuevo templo para un nuevo culto, en espíritu y en verdad. Concluyendo las tres lecturas con el Salmo, pues asumamos la enseñanza. ¿Cuál? Primero que todo, la palabra de Dios nos invita a abandonar una lógica puramente humana para seguir con fe el camino de la cruz. En segundo lugar, resumidos en el mandamiento nuevo, consignado por Jesús a los suyos en la última cena, se traducen en gestos y palabras, pensamientos y sentimientos. El amor hay que expresarlo, no hay que limitarlo. No nos llenemos de tantas ideas, tanta información humana. Terminamos muchas veces confundidos. Señor Dios, que este pobre corazón sea casa de alabanza, de canto y de súplica, que se inunde de luz, que esté abierto a la escucha, que se enriquezca únicamente de ti, para alabanza del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor Dios te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.